Desde la semana pasada empezamos a hablar de los proyectos específicos, lo que vamos a realizar cuando triunfe nuestro movimiento. Estamos hablando de proyectos económicos, de cómo pensamos se debe de reactivar la economía, se deben de generar empleos, cómo sacar a México del estancamiento económico, que haya empleos y que haya bienestar. Hablamos la semana pasada de 3 proyectos: el tren rápido para la ruta Maya, hablamos también de sembrar 1.000.000 de hectáreas de árboles maderables en el sureste y hablamos del corredor comercial e industrial del Istmo de Tehuantepec, comunicar el Pacífico con el Atlántico para utilizar esa nueva frontera y impulsar el desarrollo del país. Ahora quiero tratar el tema del petróleo. ¿Qué vamos a hacer para modificar la política absurda que se ha seguido en materia petrolera en nuestro país? Hemos planteado que en lo general vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Voy a hablarles de un proyecto en particular, el de la construcción de 5 grandes refinerías para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Es irracional todo lo que se ha hecho en cuanto al manejo de la política petrolera. Empecemos por la forma en que se ha sobreexplotado el petróleo, cómo han achicado, cómo han acabado con los yacimientos petroleros por el afán de vender cada vez más petróleo crudo al extranjero. Nada más les doy un dato. Inyectaron los pozos de Cantarell en el Golfo de Campeche con nitrógeno para que produjeran más, para sacar todo el petróleo, para incentivar los pozos petroleros, y se llegó después de esa operación a los pozos petroleros, que después de inyectar el nitrógeno, aumentó la producción a 3.400.000 barriles, una cifra récord en el 2004 con Fox. Este proceso de inyección de nitrógeno se echó a andar con Zedillo de manera irracional, absurda. Crearon una planta de nitrógeno en Atasta, Campeche, para intervenir los pozos. Técnicamente está demostrado que eso no era lo más conveniente. Bueno, ¿qué hicieron? Llevan a cabo esta operación. Desde luego sube la producción en 2004, 3.400.000 barriles diarios, pero empieza el declive de Cantarell, que ya era un yacimiento maduro que tenía que cuidarse, no hacer lo que hicieron. Si había que intervenir estos pozos, se tenía que haber hecho con gas, como algunos expertos lo han recomendado, no con el nitrógeno. ¿Qué sucede? Con el nitrógeno contaminan los pozos y a partir del 2004 empieza a bajar la producción petrolera en Cantarell, precipitan el decaimiento de este extraordinario campo petrolero, uno de los mejores del mundo por su producción, porque contaminan con nitrógeno los pozos, tienen que quemar gas a la atmósfera. Estamos hablando de la quema de gas a la atmósfera más cuantiosa, más grande en todo el mundo, es decir, en todos los países petroleros es donde más se quema gas en la sonda de Campeche. Llegaron a quemar hasta 700 millones de pies cúbicos diarios de gas por esta contaminación. No fueron capaces en mucho tiempo de separar el nitrógeno con el gas para evitar toda esta quema, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que les interesa son los negocios. Optaron por comprar gas
a Repsol, gas del Perú, 500 millones de pies cúbicos, la misma cantidad en términos generales que lo que se quema de gas en la sonda de Campeche. Bueno, pero lo peor es de que ahora, después de producir hace 9 años, 10 años, 3.400.000 barriles, estamos produciendo 2.500.000 barriles. Es decir, en muy poco tiempo se cayó la producción petrolera en 900.000 barriles diarios. Esto es gravísimo, porque si sigue esta tendencia, pues podemos llegar a producir 2 millones de barriles diarios y entonces ya no podríamos exportar, porque eso es lo que necesitamos para el consumo interno en nuestro país. No hay nada de investigación relevante para explorar la posibilidad de la energía solar, la energía eólica, eso es muy limitado. Pero insisto, lo más absurdo es que se ha decidido vender petróleo crudo, materia prima al extranjero, y estamos comprando gasolinas. Es como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo de naranja. Nosotros vamos a cambiar esto. Le vamos a dar valor agregado a la materia prima. No vamos a vender petróleo crudo. Claro, esto lo vamos a ir logrando de manera gradual, pero el objetivo es no vender materia prima, que podamos procesar todo el petróleo crudo, que se pueda refinar el petróleo y que también se impulse la industria petroquímica. Voy a poner un ejemplo. Se privatizó Fertimex, se desmanteló toda la producción de fertilizantes y ahora estamos comprando los fertilizantes que se elaboran a partir del petróleo. Los fertilizantes que se utilizan para el abono, para la producción agropecuaria. Entonces, vamos a empezar por construir 5 grandes refinerías. Hablaba yo de que se producen alrededor de 2.500.000 barriles diarios. Actualmente se destina de esa producción la mitad, un poco menos, a las refinerías del país. 6 refinerías. Esto es, tenemos una refinería en Ciudad Madero, tenemos una refinería en Cadereyta, tenemos una refinería en Salamanca, en Tula, una refinería en Minatitlán y otra en Salina Cruz. Desde hace 30 años no se construye una nueva refinería. Hay 6. La última que se construyó fue precisamente la de Salina Cruz, hace 30 años. Necesitamos pues más refinerías. Vamos a construir 5 refinerías para procesar otro tanto del petróleo. Es decir, vamos a procesar todo el petróleo que se produce en nuestro país. Quiero dar algunos datos. En primer lugar, decir que México no exportaba petróleo crudo, todo se procesaba, desde la expropiación petrolera hasta los años 70, se procesaba toda la materia prima, no exportábamos petróleo. A partir de los 70 se empezó con la política de exportar petróleo crudo. El crecimiento económico de los años 40 hasta los 70 fue en promedio del 6% anual. A partir de que estamos exportando petróleo crudo, ya el crecimiento económico no es el mismo. En los últimos tiempos, en los últimos 28 años, el crecimiento económico ha sido en promedio 2% y en términos reales 0. Ha habido estancamiento económico. Pero otros datos. En Estados Unidos hay 149 refinerías. Sí tienen 3 veces más población que nosotros, pero nosotros solo tenemos
6 refinerías. Por eso se justifica construir las refinerías, para darle valor agregado a la materia prima, crear empleos en nuestro país. Cualquier persona con un poco de luz en la frente, con sentido común, con juicio práctico, sabe que es mejor darle valor agregado a la materia prima que vender el petróleo crudo. ¿Dónde vamos a construir estas refinerías? Una en Ciudad del Carmen, en Atasta, Campeche, para aprovechar ahí el petróleo de la sonda de Campeche. Otra en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para aprovechar la producción de petróleo de muy buena calidad. En Tabasco se produce un petróleo superligero, denominado en algún tiempo Olmeca, que es el de mejor precio en el mercado internacional, que ya no requiere de mucha refinación. Vamos a construir ahí otra refinería. Vamos a construir otra refinería, otro tren de refinación en Salina Cruz. Ya se tiene una refinería, vamos a construir otra, porque necesitamos abastecer todo lo que es el norte del país por el Pacífico. Aquí abro un paréntesis para decir que el flete de los hidrocarburos, el traslado, el transporte del petróleo y del gas y de otros hidrocarburos cuesta menos cuando se hace por ductos. En segundo lugar está en costo el transporte por buquetanques. En tercer lugar son los vagones de ferrocarril, y lo que cuesta más es mover hidrocarburos con pipas, que es como se hace prácticamente en México, porque parte de la política absurda que se ha manejado en Pemex consistió en deshacernos de todos los buquetanques que había. Ya prácticamente no hay embarcaciones de Pemex, todo se renta. Bueno, hablaba yo de la construcción de la refinería en Salina Cruz. Otra refinería que se va a construir es la de Salamanca, porque ahí, ahora que Calderón dijo que se iba a construir una refinería y puso a competir a todos los gobernadores, que en algunos casos hasta hicieron su agosto, ahí ya se compró un terreno muy caro en Salamanca. Entonces hay que aprovechar ese terreno, además es un lugar también estratégico. Y la otra refinería que se va a construir pues es la de Tula, que ya se inició, pero no han pegado ni siquiera un ladrillo. Nos va a tocar a nosotros iniciarla y terminarla. Hablemos ahora de la justificación económica. Miren, independientemente de que si se produce un barril de gasolina, ya se le está dando un valor agregado al petróleo crudo, y si luego esa materia prima se convierte en producto petroquímico y ya adquiere otro valor, independientemente de eso y del empleo que se genera en nuestro país, pensemos que ahora estamos comprando más de la mitad de la gasolina que consumimos en México. Estamos comprando 400,000 barriles diarios de gasolina y 125,000 barriles diarios de diésel que se pueden producir en el país. Compramos más gasolina que lo que se produce en las 6 refinerías. Aquí también quiero aclarar que ha habido una gran corrupción, porque han invertido, gastado, mejor dicho, en la llamada reconfiguración de las 6 refinerías para modernizarlas. Han dado contratos a empresas extranjeras, coreanas, a ICA en el caso de Minatitlán. No hacen bien el trabajo, hay mucha corrupción, y las refinerías actualmente, ya aún reconfiguradas, con muchísimo dinero del presupuesto destinado a ese propósito, están operando al 70%.
de su capacidad. Por ahí vamos a empezar para operar al 100% estas refinerías. Pero hablemos también del flete y del almacenamiento y la logística en la compra de la gasolina del extranjero. Nos cuesta traer la gasolina de fuera alrededor de 3 pesos por litro. O sea, hay que añadir a lo que cuesta comprar la gasolina 3 pesos más. Si en Estados Unidos se compra la gasolina, se compra un litro de gasolina en 8 pesos, que aquí se vende en 9, en términos generales, ahora está a 9.24, la magna. Hay que pensar en 3 pesos más. Por eso hablan en el gobierno federal del subsidio a la gasolina. Nada más en flete se tiene que destinar un subsidio de cerca de 80,000 millones de pesos. Es lo que cuesta el traslado, el transporte de las gasolinas y del diésel. ¿Cuánto cuesta construir una refinería? Pues eso mismo, 80,000 millones de pesos. Lo que nos gastamos en un año solo en el pago del transporte. Desde luego, detrás de todo esto hay los grandes negocios. Claro, este proyecto de construir 5 grandes refinerías en 3 años se inscribe en el marco de una gran reforma en lo energético, cambios en lo energético. Desde luego, empezando por limpiar de corrupción Pemex, la Comisión Federal de Electricidad. En Pemex hay muchísima corrupción, es un queso gruyere lleno de huecos, han saqueado a Pemex como han querido, eso se tiene que terminar. Vamos a acabar con la corrupción en Pemex, en todo lo que son entregas de contratos que resultan muy favorables para las empresas, sobre todo extranjeras, pero muy desfavorables para la nación. Aquí podríamos hablar mucho tiempo sobre la gran corrupción que hay en la entrega de contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a limpiar la corrupción en estas instituciones. Y toda esta limpia, todo este manejo racional del sector energético nos va a permitir algo que va a ser de mucho beneficio. Vamos a poder reducir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Todo ello en beneficio de consumidores, del sector productivo, del campo y de la ciudad. Todo esto va a ayudar a la industrialización del país. Si bajamos el precio de los energéticos, pues ayuda a la pequeña, a la mediana empresa, al comercio y desde luego a la gente, a los consumidores. Ese es el objetivo que tenemos. En suma, le vamos a dar valor agregado a la materia prima en beneficio de la nación, en beneficio del pueblo, que haya empleos en el país. Se va a impulsar la industrialización. Vamos a manejar de manera racional el petróleo, que es un bien no renovable, para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Vamos a modernizar al sector energético. Sí sabemos lo que se tiene que hacer.